buenas noches. Hoy tengo el honor de presentarles a un grupo de expositores que han trabajado arduamente para traerles información valiosa sobre el tema Lockout. Somos del grupo 4 que está conformado por Rojas Alvarado Christopher, Acuña Gerarte y Denil, Zambrano Patricio Leonor Edith, Rosa Zapeña David Jair, Mellizo Viscos Yomer David, Leiva Reyes Eliot Gustavo, Jamanca Colonia Davis Ángel y mi persona, Gaspar Espinosa Yubitsa Nayeli. Y así damos inicio la exposición. Bueno, a mí me toca hablar sobre una pequeña parte sobre la infancia de César Vallejo. Bueno, nos cuenta que en el año 1917 César Vallejo vivía con sus padres al norte del Perú, situada exactamente en una de las estribaciones andinas de la provincia de Huamachuco, llamada Marcabel Grande. Durante ese tiempo nos cuenta que su padre, el padre de César Vallejo, le enseñó a leer, escribir, nadar, cabalgar y tirar lazo, y a no tenerle miedo a los caminos y las tormentas. Se podría decir que le enseñó lo básico para la vida. Como también nos cuenta que durante ese tiempo César Vallejo ya leía las obras del naturalista Raimondi y de Andersen, las cuales nos hablaba de aventura y ficción. También nos cuenta que en el momento de leer la obra del naturalista Raimondi, César Vallejo tenía la necesidad de conocer la selva, como un pionero para poder conquistarlas, sobre un mundo de indios bravos y salvajes, como así comentaba la obra. Gracias. Cuando hablamos de Vallejo en la universidad, César Vallejo prácticamente viaja a la ciudad de Trujillo, donde se va a inscribir a la carrera de Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo. Es ahí cuando comienza sus estudios, pero por problemas económicos va a dejar de estudiar. Luego César Vallejo vuelve a la ciudad de Chuco a trabajar y después tiene una mejor visión de estudios, que es en Lima, en la Universidad Mayor de San Marcos, donde llega a inscribirse para la Facultad de Ciencias, pero deja de estudiar por problemas económicos. César Vallejo ve un trabajo en Tarma, en una hacienda que era extraer cañas de azúcar. Se va ahí, va a trabajar y ya en 1913 César Vallejo va a volver a la ciudad de Trujillo con la idea de estudiar en la facultad que más antes estaba estudiando en Trujillo, que era Filosofía y Letras. Cuando llega a Trujillo se llega a inscribir y comienza a estudiar, y también comienza, encuentra un trabajo de docente, una escuela, donde llegó a ser el profesor de Isidro Alegría. Es ahí donde César Vallejo ya se mantiene en el estudio tanto como en el trabajo, y llega a terminar su estudio con los 23 años. Y ya para sustentar su tesis él lo llama el romanticismo en la poesía castellana. La muerte de César Vallejo ocurrió el 15 de abril de 1938 en París, Francia, donde se encontraba exiliado. Las circunstancias exactas de su muerte no están completamente claras, pero se sabe que en este momento estaba sufriendo de varias enfermedades, incluyendo una úlcera estomacal y una infección renal, que lo llevaron a un deterioro de salud. También se cree que pudo haber contraído malaria en su viaje de regreso a Francia, desde España, donde había trabajado en la Guerra Civil Española. Además, se sabe que estaba pasando por dificultades económicas y no tenía acceso adecuado a atención médica. En resumen, la muerte de César Vallejo fue el resultado de una combinación de enfermedades y circunstancias difíciles que lo llevaron a un estado de debilidad y vulnerabilidad. Su muerte fue una gran pérdida para la literatura hispanoamericana y dejó un legado duradero en la poesía y la literatura en general. Me presento, mi nombre es Yubitsa Nayeli Gaspar Espinosa y hoy les hablaré acerca del emprendimiento cultural.
Este es definido como un proyecto financiero sostenible, sea institucional o empresarial. Su estilo de proyección y sus acciones están basadas en generar beneficios para la economía como también para la sociedad. Está liderado equilibradamente por una o varias personas. Este acto implica reunir diferentes categorías relacionadas con el negocio, que tienen como objetivo generar y encontrar oportunidad para crear valor. Por ello, adquiere un doble patrocinio. El primero hace referencia a los derechos culturales hacia individuos y el secundario fomenta a favor del emprendimiento. En conclusión, diríamos que son un principio de soporte cultural que implica la creación de proyectos innovadores y sostenibles que fomenten la cultura, el arte e imaginación de la sociedad. Cabe mencionar Ospina Díaz y Tello Castrillón, 2019, página 124. Muchas gracias. La definición del documental. Los documentales son una forma de representar la realidad a través del lenguaje audiovisual y como su presentación nunca es completamente objetiva debido al punto de vista del director, sin embargo, los documentales pueden crear significados que pueden ser compartidos o generar nuevos significados. La importancia del documental radica en su capacidad para analizar y criticar aspectos de la sociedad, lo que puede funcionar como catalizador para resolver problemas sociales. En este sentido, el documental puede ser visto como una propaganda que presenta su propia versión del mundo y pone en evidencia el discurso propuesto por el director. En conclusión, el documental ayuda a comprender y a modificar las ideas sobre una situación, y su impacto puede ser significativo en la percepción y comprensión del mundo y los problemas sociales. Gracias. Me presento, soy el estudiante de Derecho de la Universidad de César Vallejo, quien les va a relatar un poco del arte del documental. El arte del documental nos habla sobre las tecnologías avanzadas que se han convertido en un centro de atracción de belleza hoy en día para el ser humano, como también es una elegancia que cumple las necesidades del ser humano, pues como los textos didácticos, como las cartas que tenemos hoy en día entre emisor y receptor, por medios de Tinder y Telegram. Es más, el arte cinematográfico es un documental en el cual son un ámbito de series y producción en este gran universo del arte cinematográfico, pero por otro lado, los factores favorecen la distinción de la confusión, como por ejemplo, el arte cinematográfico lo podemos usar como para demostrar un poco de la vida de César Vallejo, quien hasta hoy en día ha aportado muchísimo a nuestra vida, de muchos lectores y poéticos que hoy en día se encuentran. Ha sido un gran personaje que ha inspirado a muchos a ir más allá de lo conocido. Por esa misma razón podemos decir que el documental es el arte de una actividad humana que en mayor o menor grado institucional, ya que la presión humana coordina con todo lo bello, cómico, trágico, sublime, y además son formas que valen por sí mismas y son ineludibles. Lockout es una obra de teatro escrita por César Vallejo, que presenta la historia de un grupo de obreros que luchan por sus derechos en una fábrica. La obra explora temas como la explotación laboral, la injusticia social y la lucha de clases sociales, y muestra la determinación y la resistencia de los obreros frente a la opresión de los patrones. En resumen, podemos decir que Lockout es una obra que aborda temas sociales y políticos importantes, con un enfoque en la lucha de los trabajadores por sus derechos. Asimismo, tenemos un fragmento de la obra de teatro en la cual en lo personal fue muy resaltante, en la cual un joven obrero de apenas 11 años alerta a sus compañeros de la presencia de un vigilante en el lugar. Enseguida todos los obreros se dispersan para evitar ser descubiertos por el vigilante, y un empleado que está junto al vigilante están discutiendo en dónde tendrán que colocar un letrero. Ahí mismo el empleado sugiere que sería mejor colocar el letrero en el fondo del taller,
y así ambos se dirigen a esa dirección. Creo que esa es la parte más resaltante para mí, ya que ahí muestran el apoyo que se tienen mutuamente todos los obreros. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy el estudiante Jamaica Colonia de Ángel y hoy les hablaré acerca de la publicación de Lockout. La obra Lockout fue escrita en francés en 1930 según Georgette de Vallejo, en ese entonces pareja de César Vallejo, y prolijamente corregida por André Coyne, que señalaba la fecha de creación en 1931 en Madrid. El autor de dicha obra fue César Vallejo, como ya lo había mencionado. La obra corresponde al periodo en que Vallejo plenamente se volvió marxista. Lockout fue importante, ya que es la lucha entre clases de opresores y oprimidos. Trata de la protesta obrera ante el cierre de una fábrica. Inicialmente fue escrita la obra Lockout en francés y en 1931 fue traducida al castellano por el propio autor, César Vallejo, cuando esto estuvo viviendo en España. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias, queridos compañeros. Espero hayan podido comprender y conocer un poco más acerca de la vida de César Vallejo, sus obras y los momentos más importantes en su vida. Gracias.